Hola a todos familia, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos como siempre a un video más en este canal. Familia, en el día de hoy vamos a analizar uno de los conjuntos de sistemas que posee la aeronave. Entre muchos conjuntos de sistemas que posee, como decíamos, sistema de combustible, sistema de lubricación, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, familia, vamos a analizar como tal el grupo motopropulsor. En un video anterior y en una serie de videos anteriores vimos todos los tipos distintos de motores a pistón, su trabajo, ¿sí?, sus partes y su funcionalidad. Así que los invito directamente a que vayan y vean, revisen todo ese tipo de contenido para que el día de hoy puedan directamente entender y comprender todo lo que vamos a tratar en el video del día de hoy. Más que nada, familia, porque en este caso el grupo motopropulsor de una aeronave se divide en dos partes. En este caso, el motor, el corazón, que vamos a hablar, en este caso se relaciona directamente con las aeronaves a pistón. No vamos a hablar de motores a reacción, motores turbofan, scramjet, posquemador, etcétera, etcétera, etcétera. Porque en este caso, familia, es un grupo, digamos, aparte, su funcionalidad es aparte, aunque es un grupo motopropulsor, todas sus piezas y sus partes son completamente diferentes a las de un motor a pistón, así que nos vamos a concentrar en este caso a motores a pistón. Ahora, como les decía, en el caso de las aeronaves a pistón se divide en dos partes, como tal el motor, el corazón, y también la hélice o las palas, que en este caso hacen uso el motor para poder generar la tracción necesaria para que la aeronave gane velocidad y pues genere la sustentación que necesita para mantenerse en vuelo. Entonces es por eso importante, familia, que ustedes vayan, revisen y conozcan que, bueno, es un motor en este caso a pistón, sus partes, sus funcionalidades y todo, para que el día de hoy puedan entender y comprender, como les digo una vez más, los temas que vamos a tratar el día de hoy. Primero que nada, familia, hemos de decir que el grupo motopropulsor, como decíamos, se divide tanto en la hélice o las palas y también en este caso en el motor, el corazón, como tal, que permite la funcionalidad. Sin embargo, en este caso, como decíamos, a pesar de que el motor a pistón es muy similar al motor de un automóvil, tiene diferencias remarcables, entre ellas el peso, entre ellas el refrigeramiento, la lubricación y muchas otras tipos de performance más, ¿ok? Como la potencia y todo esto, ¿no? Entonces, en este caso, familia, podríamos decir que el motor es el cual se encarga de generar o transformar, ¿sí?, la energía química, la transforma en energía calórica y esa energía calórica en energía mecánica. Sin embargo, si es que nosotros solamente tenemos el corazón, el motor como tal, no podemos generar la tracción necesaria. ¿Por qué? Porque nos falta un elemento que le permita a la aeronave generar esa adherencia, entre comillas, hacia adelante, con el objetivo de hacer que ésta avance. Y es aquí donde nosotros vamos a analizar en profundidad las hélices. Porque, familia, vimos directamente en aerodinámica, ¿sí?, que era un perfil simétrico, un perfil asimétrico, y en este caso sus distintos tipos de funcionalidades, su trabajo, todo lo que hay en profundidad detrás de cada uno de estos perfiles. Así que directamente los invito a que vayan y revisen también esos videos de aerodinámica para que puedan entender y comprender lo que vamos a ver aquí. Como se darán cuenta, familia, en cada uno de los temas que nosotros vamos viendo, a excepción, podríamos decir, tal vez de meteorología y un poquito de navegación, un poquito nada más, son temas entre comillas aislados, que no dependen de conocimientos adicionales o complementarios para comprenderlos. Sin embargo, como decíamos desde un principio, todo, exactamente todo, en una aeronave se basa en aprovechar su entorno al máximo. Por lo tanto, precisamente existe esta relación entre una materia, entre una funcionalidad, entre podríamos decirlo, materias distintas de una entre otra, ¿no? Bien, entonces en este caso, familia, tenemos que pasar a definir
qué es la hélice y cuál es su propósito, su trabajo, su función en relación, en este caso, al grupo motopropulsor. Primero que nada, hemos de decir que la hélice es un conjunto de perfiles alares asimétricos infinitos que van cambiando su ángulo de ataque desde la raíz hacia la punta, en este caso la punta de la hélice. Vimos precisamente que las alas también son un conjunto de perfiles aerodinámicos infinitos. Sin embargo, en el caso de las alas, estas están pensadas para generar la sustentación que contrarresta el peso para que la aeronave se mantenga en vuelo. Sin embargo, en este caso, las alas están orientadas, digamos, de cierta forma hacia arriba, ¿sí? En el caso de una hélice, en cambio, su extrados está orientado hacia adelante y el intrados, en cambio, se encuentra en la parte del lado opuesto. Si el extrados está orientado hacia adelante, el intrados está orientado hacia la parte posterior de la aeronave. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? Como decíamos, en este caso, la hélice es un conjunto de perfiles alares infinitos que van cambiando su ángulo de ataque desde la raíz hacia la punta. Vimos también en aerodinámica familia qué era el ángulo de ataque y cómo éste influía directamente en la sustentación de la aeronave. Lo que aquí familia se busca hacer es también generar una fuerza que contrarreste otra. ¿Qué fuerza se va a generar? En este caso, el empuje, la tracción que le permite a la aeronave avanzar, oponiéndose a la resistencia. En este caso, la resistencia en general. Todo esto lo vimos directamente en aerodinámica, por eso les pido de favor que vayan a visitar esos videos para que entiendan y comprendan de dónde nacen todos estos conceptos. Entonces, en este caso familia podemos darnos cuenta la relación que existe entre las alas y las hélices. La diferencia notoria y marcada es que en este caso la hélice se ubica obviamente directamente con el grupo motopropulsor y en este caso está orientada a generar una fuerza de tracción que le permita a la aeronave avanzar, ¿sí? En este caso, la relación que existe entre las dos es que únicamente las dos, el objetivo, la funcionalidad que tienen es contrarrestar una fuerza. Es la única similitud que puede haber entre las dos. Y que están a lo mejor hechas de perfiles alares infinitos asimétricos. Pero nada más, ¿ok? Entonces, en este caso, familia, si nosotros vamos a analizar directamente el perfil aerodinámico, el cambio del ángulo de ataque desde la raíz hacia la punta, nos podemos dar cuenta que a medida que se va alejando de la raíz, y esto lo van a ver directamente en videos prácticos, vamos a ser capaces de apreciar que el ángulo de ataque varía, el ángulo de ataque cambia. Esto permite que a medida que se incremente el ángulo de ataque, exista una mayor fuerza, en este caso, ¿de qué? De tracción, como decíamos, una fuerza hacia adelante, contrarrestando la resistencia al avance precisamente. Entonces, mientras, entre comillas, mayor sea el ángulo de ataque que estos posea, será mejor, será mayor la tracción. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta, en este caso, que como decíamos en aerodinámica, si el ángulo de ataque es excesivo va a generar una pérdida de sustentación. Aquí en cambio va a generar un aumento de resistencia y una pérdida de tracción. Es lo que se traduce en general como una pérdida de empuje. Entonces, familia, todas estas cosas son las que tienen que tener en cuenta los ingenieros como tal, aeronáuticos, mecánicos aeronáuticos. ¿Para qué? Para el mantenimiento de las aeronaves, para la fabricación de sus piezas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, más que nada, a nosotros nos permite entender y comprender que según el ángulo de ataque que la aeronave tenga, podrá tener un mayor o un menor rendimiento. En este caso, la hélice, ¿sí? O las palas también, como se las conoce. Ahora, ¿por qué menciono esto? Si he dicho yo
que el ángulo de ataque como tal está ya prediseñado. Se supone que no se lo puede cambiar. Hay un truco. Nosotros, familia, decimos que los dos partes del grupo motor propulsor, las hélices y el motor, están unidos entre sí. Sí, pero existen dos formas distintas en las cuales estas puedan estar unidas. Incluso podríamos decir hasta tres, ¿ok? En este caso, en aeronaves de menores características, por ejemplo una Cessna 150, 152, la hélice, la pala, va a estar directamente sujeta al cigüeñal. En este caso, obviamente va a haber una varilla, una unión del cigüeñal, una prolongación del cigüeñal hasta el punto en el cual va unida la hélice. Sin embargo, podríamos decir que de forma directa está unido el cigüeñal a las hélices. Por lo tanto, en este caso, toda la fuerza generada, la energía mecánica generada durante la explosión del combustible en el interior de la cámara de combustión va a transmitirse al cigüeñal y por consecuencia toda esa energía va directamente dirigida hacia las palas del motor. Entonces, en este caso podemos decir que en este ejemplo que acabo de mencionar, las hélices, las palas pueden estar unidas de forma directa y a la vez, en el caso de aeronaves que tengan motores modificados con mayores características, simple y sencillamente que vengan de fábrica también, pueden tener un regulador, ¿sí?, de velocidades de la hélice. En este caso, ¿por qué? Porque puede que la hélice, por distintos factores A o B, tanto de la performance del motor como del diseño y las capacidades de la hélice, necesiten regularse para que éstas puedan mantener un óptimo funcionamiento. Ahora, estas serían las dos principales. Sin embargo, hay una tercera y la cual vamos a encontrar en la gran mayoría de aeronaves a pistón de alta performance. Incluso podríamos decir turboprop, pero ese es un tema para otro video. Tenemos los reguladores del ángulo de ataque de las hélices, también conocidos como el regulador de paso. Dijimos, familia, en este caso que la hélice ha sido diseñada y fabricada con el objetivo de ofrecer la mayor cantidad de empuje de tracción y precisamente teniendo en cuenta ciertos parámetros, tanto de ángulo de ataque, de rendimiento, la longitud también que estos tengan, porque eso también es importante. Recordemos que lo veíamos con la superficie alar, en este caso sería la superficie de la hélice. Entonces, familia, todo eso se tiene en cuenta. Sin embargo, en aeronaves de alta performance, de altas características, la modificación del ángulo de ataque de la hélice o de las hélices es bastante importante, ya que esto puede permitirle al piloto tener un mayor control sobre la actitud y el comportamiento de la aeronave. Entonces, en este caso, familia, la hélice va a estar unida al cigüeñal, sí, a través de un mecanismo que le permite rotar. La rotación precisamente va a ser de 90 grados exactos. En este caso, el piloto va a ser capaz de manipular el paso, como se lo conoce, o el ángulo de ataque de las hélices desde la cabina, a través de una manivela de color azul. La podemos encontrar en aeronaves del tipo Cessna 172, Cessna 206, Piper Seneca 3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos podemos dar cuenta en este caso que todo en la aeronave tiene su funcionalidad. Ahora, decíamos precisamente que el cambio del ángulo de ataque se conoce como un cambio de paso. ¿Por qué, familia? Porque en este caso voy a dibujar directamente aquí en la pizarra las posiciones que puede tener la hélice como tal.
En este caso, al tratarse de una manivela que puede hacer que la hélice rote a voluntad del piloto, ¿sí?, de forma controlada, existen una infinidad de posiciones en las cuales se puede encontrar, dependiendo de la actitud y el comportamiento que se busca en la aeronave. Sin embargo, tiene 3 posiciones específicas, principales y básicas, la cual será el paso fino o paso corto, tendrá también el paso largo o paso grueso, y finalmente el paso bandera. Bien, aquí van a estar viendo directamente videos recogidos tanto del simulador como de la vida real para que sean ustedes capaces de observar cómo se da el viraje de estas hélices, asimismo cómo se varía a través de la cabina el paso de la aeronave, ¿ok? Recordemos, el cambio de paso quiere decir un cambio del ángulo de ataque de la hélice, ¿ok? En este caso, familia, el paso fino o paso corto no es nada más ni nada menos que la posición completamente abierta de las hélices. Por lo tanto, la palanca va a encontrarse, la palanca de regulador de paso, va a estar completamente hacia adelante. ¿Sí? Por lo tanto, obviando en este caso el diseño, ¿sí?, de la hélice va a estar completamente enfrentada hacia el aire. Por lo tanto, va a estar, entre comillas, una posición de 90 grados. ¿Ok? Esta posición se hace uso cuando uno se encuentra en despegues, en aterrizajes, ¿sí?, y en ascensos. ¿Por qué? Porque en este caso le permite al piloto tener una mayor cantidad de tracción, lo que se traduce en una mayor potencia y también una mayor capacidad de reacción. En caso de que la aeronave pierda altitud, de que la aeronave se vea afectada por fenómenos externos como las corrientes de aire, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, paso grueso o paso largo. El paso grueso o paso largo no es nada más que la actitud de reducir, de retirar, de jalar levemente la palanca reguladora de paso hacia una posición media aproximadamente, dependiendo de la configuración de la aeronave, de las regulaciones del fabricante, diseño, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aproximadamente sería esto. Esto hace que la tracción de la aeronave se reduzca. Cuando se reduce la tracción, se reduce la cantidad de RPMs, ¿sí?, del esfuerzo del motor que tiene que hacer para mantener, ¿sí?, una determinada configuración de potencia, lo que se traduce precisamente en una reducción de la misma, haciendo que el consumo de combustible sea menor. Lo que me permite a mí como piloto realizar un vuelo de mayor distancia, mayor duración, mayor rango, mayor recorrido, mayor tiempo, con el mismo combustible que llevaría, por ejemplo, con una aeronave de capacidades similares, de performance similar. Sin embargo, la hélice, en este caso, fuera de paso fijo, ¿sí? Bien. Entonces, en este caso, familia, ¿cuándo usamos el paso largo o paso grueso? Este tipo de paso se hace uso únicamente cuando la aeronave se encuentra en vuelo crucero. ¿Por qué? Porque en este caso la aeronave no necesita realizar tanto esfuerzo para mantenerse en el aire. Se tienen que realizar correcciones mínimas, sin embargo no tiene que estar completamente abierto el paso para que ésta sea capaz de mantener la misma velocidad.
Por lo tanto, la performance de la aeronave se ve mejorada, incrementando, en este caso, las capacidades de la aeronave de forma exponencial, solamente con la modificación del paso. Ahora, en este caso, cuando hablamos del paso bandera, hablamos de una configuración única y especial, reservada únicamente para procedimientos especiales. ¿Qué tipo de procedimientos? Procedimientos de emergencia. En este caso, ¿cuáles? Pérdida o falla de un motor. ¿Se acuerdan, familia, cuando decíamos que cuando tenemos una mayor cantidad de superficie enfrentada al aire, existe una mayor resistencia al avance? Perfecto. En este caso, las hélices, al estar orientadas hacia la parte frontal, ¿sí?, hacia enfrente, van a generar una pared, entre comillas, ¿sí?, cuando están en funcionamiento y cuando no lo están. Sin embargo, cuando están en funcionamiento, al encontrarse rotando de forma constante, este efecto de resistencia no se va a notar, precisamente contrarrestado por el movimiento de la propia hélice. Pero en el caso de que llegase a fallar un motor, de que llegase a detenerse el motor, la hélice va a encontrarse detenida, enfrentada a la corriente de aire, en este caso, generando un aumento excesivo de la resistencia. Y este será mayor cuanto mayor sea el número de palas o de hélices que posean los motores. Entonces, en este caso, familia, ¿qué es lo que se hace? La configuración de paso bandera simple y sencillamente se trata de quitar, reducir la palanca al mínimo, haciendo que intencionalmente la hélice haga un movimiento de rotación de 90 grados. Por lo tanto, en este caso, si decíamos que de esta forma la hélice se encuentra girando, voy a poner un ejemplo aquí en un costado. La hélice se encuentra girando, supongamos que aquí se encuentra girando, ¿sí? Y que aquí está en el centro, pues, el punto en el cual convergen todas las hélices, se encuentra girando de esta forma. ¿Qué es lo que hace el paso bandera? El paso bandera hace que ésta rote. ¿De qué forma? De la siguiente forma. Ahora, ¿sí? Voy a quitar esto. La hélice se va a encontrar en esta posición, siendo ahora un perfil aerodinámico común y corriente, el cual va a ofrecer la menor cantidad de resistencia posible, porque si en este caso permaneciera de forma perpendicular, hay una mayor cantidad de corriente de aire enfrentando a las hélices. En este caso he dibujado una, pero en el caso de aeronaves, por ejemplo, turboprop, o incluso en aeronaves de pistón, como la Piper Seneca, en este caso tenemos 3 hélices por cada motor. Existe una mayor superficie de contacto, por lo tanto existe una mayor resistencia. Al nosotros poner la posición del paso bandera, existe inmediatamente una reducción de la resistencia bastante significativa. Por lo tanto, en este caso podemos darnos cuenta del tipo de funcionalidades que tiene el paso como tal en la configuración del ángulo de ataque de la hélice. ¿Ok? Entonces, este caso de aquí, en específico, en el cual la hélice se encuentra de forma perpendicular, ¿sí?, enfrentada a la corriente de aire, sería el paso fino. El paso bandera establecimos precisamente que sería la actitud de la hélice, en este caso, rotada a 90 grados, ¿sí?, ofreciendo la menor cantidad de resistencia. Paso bandera. En este caso, el paso grueso o paso largo se ubicaría más o menos en una parte intermedia, ¿sí?, más o menos aquí. Precisamente, como decíamos, reduciendo también parcialmente el área de contacto, ofreciendo una menor resistencia al avance,
pero también haciendo que el motor tenga que esforzarse menos para mantener la misma cantidad de velocidad y de potencia, obviamente. Entonces, en este caso se reduce la cantidad de consumo de combustible, ¿sí? Y esto permite a las aeronaves tener mejores y mayores capacidades de rendimiento en crucero y en cada una de las etapas de vuelo. Ahora, decimos que en este caso la aeronave es como tal una aeronave con una configuración de paso de hélice variable, ¿ok? ¿Qué pasa en el caso precisamente de aeronaves del tipo Cessna 150, 152? Las aeronaves tienen una hélice de paso fijo, es decir, que no puede cambiarse el ángulo de ataque, ¿ok? En este caso, hélice de paso variable. En el caso de una aeronave que tenga un solo perfil aerodinámico, un solo ángulo de ataque, una sola configuración en su hélice, es una hélice de paso fijo. En este caso, familia, es importante tener en cuenta dos cosas principalmente. En este caso, las hélices, como nos daremos cuenta, son las principales fuentes de tracción para que la aeronave sea capaz de generar, ¿sí?, la fuerza de tracción hacia adelante, valga la redundancia, genera velocidad. La velocidad mantiene a la aeronave en el aire a través de la fuerza aerodinámica, sustentación como tal, que se opone al peso. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque el hecho de no contar con una hélice ya es problema suficiente para reducir inmediatamente la aeronave a un planeador. Entonces, aunque el motor de la aeronave genera toda la potencia como tal, la parte o las partes que generan esa fuerza de tracción hacia adelante son las hélices. Por lo tanto, en algunas ocasiones se suelen tener en cuenta como el verdadero motor de la aeronave. Ahora, en este caso, familia, es importante tener en cuenta que estas, como se encuentran enfrentadas directamente a corrientes de aire, incluso cuando se encuentran en el terreno, generan precisamente un efecto de succión hacia ellas. Nosotros tenemos que, independientemente si tenemos una hélice de paso variable o una hélice de paso fijo, mantener una cierta actitud, una cierta velocidad para evitar que en caso de terrenos no preparados, la tierra, el polvo o incluso peor, las piedras puedan llegar a provocar daños directamente en la estructura de las hélices, ya que, como decíamos, si éstas llegasen a dañarse o llegasen a salirse de su posición, pues representarían un riesgo no solamente para el rendimiento de la aeronave, sino que recordemos que éstas se encuentran girando de forma constante y pueden provocar daños severos a la estructura de la aeronave o incluso en tierra a las personas, objetos que se encuentren en los alrededores. Bien, entonces, en este caso, las hélices, como vemos, tienen ciertas características que las hacen únicas y que las hacen importantes para todas las operaciones que se tienen que realizar. Unos datos curiosos que podemos dejar aquí para terminar en este caso con el video. Podemos decir y darnos cuenta que en este caso el desarrollo de las hélices ha sido bastante pronunciado desde los albores de la aviación hasta la época actual. Por lo tanto, en este caso ha habido una infinidad de tipos distintos de hélices con ángulos de ataque y materiales con los cuales han sido construidos. En principio, las hélices eran construidas con materiales plásticos en las primeras aeronaves que existieron. Sin embargo, después se construyeron ya hélices, se fabricaron y se diseñaron hélices que tuvieran mejores y mayores propiedades de resistencia, en este caso de madera. Y a posteriori, ya en las últimas épocas, las últimas décadas, antes del cambio a la aviación comercial, se cambió este tipo de material por un material metálico. En tal caso, familia, eso ha sido todo por el video del día de hoy. De todo corazón, espero que les haya gustado este video, espero que les haya parecido interesante y más que nada que lo hayan disfrutado. Si ha sido así, familia, por favor, denle a like, compártanlo y háganmelo saber en la cajita de los comentarios. Muchas gracias por su apoyo. En serio, créanme que les agradezco mucho. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que estén al pendiente de los próximos videos que se van a estar subiendo en este canal. Para ustedes, familia. Y sin más, me despido. Esto es Avexim y nos vemos en el próximo video.